Buenas a todos, yo soy Alberto García y estamos aquí en un nuevo podcast de Review for You. Y bueno, ayer, como muchos sabréis, fue el Día del Soltero, el 11 del 11, donde pues se caracteriza como el Black Friday por ser uno de los días más importantes en cuanto a compras en lo que es el año. Y la verdad que tengo que decir que pasamos auténticos chollazos. O sea, yo incluso cuando los pasaba dije, hostia puta, o sea, esto es una barbaridad. O sea, cuando pasaron los AirPods de Apple de segunda generación en apenas 97 euros, dije, la puta. Y encima he enviado muchos desde España. O sea, es increíble. Es como estás comprando en Amazon. O sea, bueno, las condiciones no son las mismas, pero digo que en temas de tiempo para que te llegue, muy parecido y a un precio irrisorio. O sea, yo estaba flipando. O sea, ofertas que parecían incluso de mentira porque bajaban tanto el precio. Y, y la verdad, pues que el que se está aprovechando, pues está sacando una tajada increíble. Así que hoy también se seguirán pasando este tipo de ofertas. Obviamente hay ofertas que son tan buenas que se agotan en pocos minutos. Así que para ello siempre os aconsejo que nos sigáis en redes sociales como Chollos4U, tanto Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, que seguramente será más instantánea. Y también pues podéis echarle un vistazo a todos los chollos que pasamos en la página chollos4u.com. Bueno, también ayer publiqué un vídeo de cómo fabricarte tú una eGPU. ¿Qué es una eGPU? Pues una gráfica externa, ¿no? Esto está muy bien de cara a la gente, por ejemplo, que utiliza portátiles y no tiene sobremesa, porque claro, si tienes sobremesa pues no tiene sentido porque normalmente ya tienes la gráfica dentro del ordenador, ¿no? Pero la gente que tiene portátil es súper cómodo porque es la típica que dice, oye, quiero portabilidad y quiero potencia, quiero ambas cosas, ¿no? ¿Qué pasa? Me tengo que comprar un sobremesa, me tengo que comprar un portátil más tocho, ¿qué tengo que hacer? Por esta idea, a mí es la que más me gustó, lo que pasa que por contrapartida el tema de las GPUs eran ultra caras. O sea, estoy diciendo de que una simple caja con el conector para la gráfica te costaba más de 300 euros. O sea, prácticamente, incluso dependiendo de la gráfica que te compres, puede ser incluso más cara que la propia gráfica. O sea, es la caja solamente, o sea, sin gráfica, ¿no? Pues bueno, en este vídeo yo les explico cómo hacerlo de una forma muchísimo más, pero muchísimo más barata y donde ya te sale asequible y, bueno, está súper bien por eso, por el tema de decir, oye, cojo, me lo monto yo en mi casa y después cuando tenga mi portátil, que puedes tener un Ultrabook, lo conectas mediante Thunderbolt, por ejemplo, y lo que obtienes es eso, o sea, todo el rendimiento de una gráfica que podrías tener en un PC de sobremesa, pero en un portátil, que es súper finito. A mí me gusta por el mero hecho de que yo la tengo ahí conectada al monitor, entonces llego con el portátil, la conecto, coge toda la potencia de la gráfica, la saca la imagen al monitor y entonces cuando tengo en mi casa tengo como esa mitad, o sea, como lo de tener un sobremesa y tener un portátil, pero de una forma mucho más barata, que es aprovechando todos los otros recursos del portátil, como es la CPU, RAM, disco duro y tal, y lo único que coges es la gráfica, que es obviamente lo que prácticamente no es muy comparable en cuanto a potencia. Así que tenéis el vídeo, un vídeo bastante cortito donde explico de forma sencilla cómo fabricaros vuestra propia GPU y ya lo tenéis en YouTube. Bueno, seguimos. También ayer estuvisteis comentando muchos el podcast que hice resumiendo la Keynote de Apple. La verdad es que muchos os gustó, la verdad que me sorprendí. Pero también había muchos otros que no comprendían el tema de la RM porque lo típico de que me hizo gracioso cuando dice, joder, eres un poco fanboy. Digo, a ver, creo que, no sé, hace 3 podcasts estaba aquí rajando a Apple que flipas pero bueno. Y digo, bueno, a ver, es que el problema de Microsoft es que no depende muchas cosas de ellos, como pueda ser el software. O sea, software ya sabéis, y ya lo he contado en varios episodios, donde Microsoft incluso ha tratado bastante mal a los propios desarrolladores y donde los programas que ha utilizado o las suites para poder desarrollar para Windows, pues siempre ha estado cambiándola continuamente y esto ha provocado que los desarrolladores estén un poco hasta los cojones. Obviamente Windows sigue ahí porque es el sistema mayoritario, igual que pasa con Android. Y lo bueno que ha hecho Apple es que ha creado con Swift un programa de desarrollo
que te permite tener tanto la aplicación para iOS como para iPadOS como macOS. O sea, todo haciéndolo solamente una vez. O sea, tú desarrollas para una plataforma y te la conviertes a las demás. Eso es lo bueno. Que el trabajo te lo baja por 3, ¿no? En cuanto a tiempo. ¿Qué pasa con esto? Pues que Apple aquí está manejando a día de hoy tanto el software como el hardware y entonces puede coger y decir, oye, pues todas las aplicaciones que estaban en iPadOS, por ejemplo, las hacemos compatibles con macOS, cosa que a día de hoy Microsoft no tiene, porque no tiene un sistema operativo móvil. Que imagínate que Android fuese de Microsoft, entonces sí, que esto es lo que ha hecho Google con Chrome OS, que sí que ha hecho la compatibilidad con las aplicaciones de Android con Chrome, que a mí es la parte que me gusta. O sea, a mí Chrome fue un sistema operativo que le veía bastante futuro y que le veo obviamente, pero que le falta la otra cosa, que es el desarrollo a nivel de software más de escritorio, que es la parte que tiene Windows. Lo bueno que tiene Mac es que tiene las dos cosas, o sea, tiene tanto el apartado de Mac como el apartado de iOS, y entonces lo junta y tiene todo ese ecosistema. Esa es la parte buena que tiene Apple respecto a las otras empresas, que bueno, eso es un hecho, o sea, no me estoy inventando nada, o sea, cada una es una empresa diferente y Apple tiene las dos cosas que pertenecen a la misma. ¿Qué pasa con esto? Muchos estáis preguntando el tema del rendimiento del M1. Obviamente, lo que se ha filtrado, que ha pasado esta mañana, son los test y comparativas de rendimiento, pero recalcar que todos estos suelen ser gente que a lo mejor le han dado un Mac de pruebas para temas de desarrollo o para testear o lo que sea y se han filtrado, pero no son usuarios de a pie porque los Macs no están a la venta aún, cosa que yo ya he comprado uno, he comprado el MacBook Pro con el M1 obviamente, de 16 GB de RAM y 512 de almacenamiento interno. La verdad es que tanto la RAM como el almacenamiento interno en Apple se vende a precio de oro. Me parece espectacular el precio que lo han puesto, o sea, 230 euros cada cambio de cada salto, es muy caro, o sea, tengo que decirlo, muy muy caro. Y lo he comprado sobre todo porque ya os dije que estaba a la expensa de comprar un portátil. Si me compraba un Windows ya sabía la experiencia que iba a tener, por lo tanto me quería comprar este Mac para ver qué tal funciona. Y si me apaña, me quedo con él. Y si no me apaña, lo devuelvo. ¿Por qué? Porque el M1 pinta muy bien, pero habrá que ver el software. Que ya vimos en cuanto a Windows con ARM, que también uno de vosotros me estuvo comentando eso, de que ya existía. Y digo, sí, Apple no ha sido la primera en hacerlo. Pasa que Apple lo ha hecho bien. Esa es la diferencia, ¿no? O sea, Apple muchas veces no inventa nada, pero lo que pasa es que coge lo que ya está inventado y lo hace bien. O sea, simplemente hace eso. El tema de innovar muchas veces no es innovación, sino es una mejora, que es la mejora que le ha faltado a esa persona que no lo ha hecho bien, ¿no? Y entonces, pues ya os digo, o sea, yo lo probaré por mí mismo, miraré los resultados según los programas que yo utilice, porque sí, seguramente que las típicas aplicaciones como Twitter que están portadas de iPadOS van a funcionar de puta madre porque están ya hechas para ARM, pero creo que la principal duda es cómo funcionan los programas y aplicaciones que no estén hechos para ARM, o sea, que estén portados mediante Rosetta, o sea, convertidos. O sea, que te hace una conversión en realidad a ARM del código, lo que pasa que no está tan bien optimizado como si ya lo haces directamente para ARM. Entonces, como es un parche. Apple lo que dice es que con la diferencia de potencia que hay respecto al año pasado, que para todos esos que tenéis la duda, porque claro, me comentaba una persona esta mañana que le habían dicho que se comparaba un i3. Y hombre, que yo sepa, un MacBook Pro no tiene un i3. O sea, son i5, i7 o i9. O sea, i3 no existe en un MacBook Pro. Y justo vais abajo de la página y pone las comparativas han sido realizadas con el Intel i7 del año pasado de los MacBook Pro. O sea, las comparativas y los resultados que dan en plan de 2,8 veces más potente, todo es sobre ese portátil. O sea, el i7 de 10ª generación. Entonces, cogiendo esto, lo que dice Apple es que obviamente no vas a tener un rendimiento similar, o sea, igual, si tú coges el mismo programa hecho para ARM que portado con Rosetta. Con Rosetta vas a tener menos, un rendimiento peor, ¿no? ¿Qué pasa? Que ese rendimiento, como os decía, si a lo mejor es de un 30% menos de rendimiento, te compensa en comparación a un MacBook del año pasado. O sea, me refiero a que vas a tener mejor experiencia con este MacBook
que con el año con el del año pasado. ¿Por qué os digo esto? Pues porque la diferencia de rendimiento que hay, o sea, si tú coges que es 2,8 veces más potente, estamos traduciendo lo que es un 280% más potente que el del año pasado. Si tú bajas un 30%, sigue siendo un 250% más potente utilizando ese programa. Eso es lo que especificó Apple. Como ellos, siempre os digo que todo esto hay que verlo. Seguramente que habrán programas en concreto que a mejor cómo se hace el port mediante Rosetta no es del todo bueno. Que todo eso, yo no soy adivino, no se ha visto. Obviamente lo mejor es hacerlo nativamente ARM, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Pues que con Windows, no sé por qué, porque en aquel momento no lo miré profundamente el funcionamiento de cómo Windows había hecho la adaptación a ARM, pero sí que hay que decir que creo que lo que hacía era una especie de virtualización de los programas de x86. Rosetta no hace eso, Rosetta lo que hace es que te convierte directamente el código. Rosetta 1 sí que hacía eso, sí que hacía esa virtualización en tiempo real. ¿Qué pasa? Pues que tiene que ir pensando el procesador en tiempo real todo el código para ir traduciéndolo en tiempo real a la otra arquitectura, ¿no? Esto en cuanto a rendimiento es peor, entonces tú haces como si fuese un primer paso que es más complejo, que es la conversión de x86 a ARM, pero una vez que ya lo tienes convertido ya tienes un mejor rendimiento. Por eso comenté también incluso en el primer podcast, cuando no sabía que era así, que si era así iba a ser mucho mejor. Y efectivamente ha sido así. Para ello, también me decíais que en cuanto a rendimiento, los Windows con ARM tenían 24 horas de lo que era esto, de lo que era autonomía. Esto es lo que os comento, o sea, todas estas pruebas hay que verlas, igual que lo que os comento con el MacBook. Con el MacBook hay que ver el tema de la batería, cómo funciona. Lo bueno de aquí es que el procesador y el software está todo hecho por el mismo. En el caso de Windows, hubo una colaboración con Qualcomm, pero no es todo de Microsoft, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Pues que con Windows no se hizo del todo bien. Yo creo que fue más por el tema de virtualizar el tema del x86 respecto a ARM y provocaba que el procesador fuese mal, o sea, fuese muy petado. Y claro, estamos recordando que no había un cambio de procesador al uso, o sea, seguían siendo procesadores muy similares en cuanto a potencia. Entonces sí que te daba, sí que era un cambio de procesador, pero digo que en tema de potencia era muy parecido. Entonces sí que se notaba mucho el rendimiento. La Surface Pro X, cuando se presentó, yo me acuerdo que dije, hostia puta, o sea, qué pintaza tiene, ¿no? Esta autonomía, esta potencia, tal. ¿Qué pasa? Que al uso, cuando se probó, vio que el software, o sea, Windows, no estaba de todo bien hecho. Y entonces al correr esos programas en x86, pues el rendimiento caía brutalmente, se saturaba muchísimo la CPU de la Surface Pro X, se sobrecalentaba muchísimo y esto provocaba que el rendimiento de batería cayese, se desplomase completamente. Entonces a las 24 horas es con programas que están adaptados a ARM. Cuando se hace esta virtualización de x86, pues no es el caso. O sea, cae muchísimo la batería y por eso la gente, o sea, estaremos todos de acuerdo, todos estos analistas que han visto, y para eso están ahí también las reviews de la Surface Pro X, como al final fue un producto que pintaba muy bien, pero que dejó de ser interesante, sobre todo por su software. Por su software, que incluso a lo mejor te coges esa Surface Pro X y le metes Linux, que sí que está más preparado para ARM, y será mucho más interesante, ¿no? Pero con Windows no lo es tanto, pero en cuanto un poco por el software, ¿no? Aquí, como os decía, lo bueno que tiene Apple es que tiene ambas cosas. O sea, antes no hacía su hardware, ahora sí que lo hace también, y encima tiene su software. O sea, que ellos mismos no tienen que depender de nadie para esto. O sea, no le va a fallar una cosa a la otra, porque ambos lo hacen ellos mismos. Que aún así, os lo digo y lo repito, todo esto es sobre lo que ha dicho Apple, sobre las gráficas que se han expuesto, y también os digo que, igual que os decía con el tema de batería, cuando no suelen ser cosas que le llega a rentar a Apple, o sea, que le beneficie, pues normalmente no se dicen. Cuando se dicen es porque están testeados y normalmente funciona. E incluso también ayer estuve escuchando a Juan Muñoz, que hizo una reflexión bastante buena, que es donde dice, oye, Apple no ha cambiado ni el diseño para que se hagan estas comparativas, o sea, que para que las reviews se centren solamente en el rendimiento del procesador, o sea, que se hagan comparativas de procesador respecto a las versiones del año pasado y se pueda ver la diferencia que hay. Incluso yo creo que han tirado muy por arriba y muy por debajo en cuanto a precio, o sea, muy por arriba en cuanto a potencia y muy por debajo en cuanto a precio, para
que sea lo más lógico el cambio. O sea, me refiero que haya mucha diferencia para que un usuario diga, hostia, ¿por qué me voy a comprar un Intel? Es más caro y tengo un rendimiento peor, ¿no? Entonces, la lógica te dice que te compres un M1. Esto es lo que creo que ha tirado Apple ahí muy por encima y por eso si funciona bien puede ser una buena transición. Aún así, Apple es como que ha tirado todo la casa por el tejado y ha dicho todos nuestros Macs van a tener procesadores Apple Silicon, tarde o temprano. Incluso ya han dicho que va a ser en 2 años, o sea que esta podría ser la primera remesa donde han actualizado esos MacBook Pro Mini y Air. Y después una segunda remesa seguramente que ya meterán los mejor M1S, por decirlo de alguna manera, y meterán ya MacBook Pro, iMac y a lo mejor por un MacBook Pro 16 pulgadas o algo, ¿no? Entonces eso creo que es lo interesante de Apple, que de cara al desarrollador es o te pasas o te quedas obsoleto tú mismo con tu programa, porque todo va a ir ahí. Cosa que Windows a día de hoy eso no lo puede hacer porque el hardware no es suyo, o sea, ellos dependen de muchos más fabricantes. Y si los fabricantes no se ponen de acuerdo a decir, oye, vamos a sacar ordenadores con ARM, por mucho que Windows quiera, pues el desarrollador no se va a pasar, porque no hay ventas de ordenadores con ARM, ¿no? Ahí está lo bueno que tiene Apple, que igual que se critica muchas otras cosas, también se elogian otras. Y también hay que ser, igual que muchas veces defiendo, critico a los fanboys por defender a ultranza a Apple, también hay que ser un poco coherentes y ver también las cosas buenas, porque Apple hace muchas cosas buenas y una de estas creo que ha sido esta transición, que han hecho muy bien, pero por el poder que tienen de manejar tanto hardware como software, que es de las pocas empresas que lo hacen, quitando esto y quitando Google, que Google pues también, lo que pasa que obviamente a nivel de usuarios Chrome OS no tiene ni punto de comparación a Windows o a Mac. Ojalá, porque yo he probado Chrome OS y me encanta y tiren más para adelante, ¿no? Así que eso también era una aclaración que quería especificar aquí y bueno, eso, yo he reservado este MacBook Pro. Probaré a ver qué tal funciona con todos los programas que yo suelo utilizar también de alto rendimiento, porque todo lo que es modelado en 3D necesita muchísima potencia. Sé que no suelen ser, incluso los Macs con un i9 suelen ser ordenadores que estén pensados para ello, por el tema de la gráfica y todo eso, pero aún así quiero probarlo, quiero ver cómo funciona, porque por ejemplo hay un AutoCAD, que tampoco es que sea muy exigente en cuanto al 2D, y creo que también sería interesante probarlo aquí. Entonces, esos programillas pues me gustaría probarlos, testearlos, saber qué tal funcionan, y lo bueno que tiene Apple es que después te deja esos 15 días para devolverlo, ¿no? Entonces yo lo probaré, miraré si todo el software que yo utilizo rinde bien, si la batería rinde bien, porque claro, puede ser que rinda y después, como pase como la Surface Pro X, caiga monumentalmente, y entonces pues no tenga mucho sentido, ¿no? Pero bueno, todo eso os lo iré diciendo y también comentar, que es una de las cosas que comentaba hoy, han salido las primeras gráficas de rendimiento. En este caso es con el MacBook Air, o sea, no con el Pro, con el Air. Y sorprendentemente yo incluso era un poco escéptico, o sea, cuando he visto esta mañana era un poco escéptico de todos los resultados porque me parecían realmente buenos. O sea, estamos viendo que un MacBook Air, un ordenador que viene sin ventilador, sacaba un rendimiento mayor que un MacBook Pro con un i9 del año pasado. Un i9, o sea, i9. Estamos hablando del tope de gama, un ordenador que vale muchísima pasta en comparación a un ordenador que te puede costar, sí, la mitad perfectamente. Entonces es cuanto menos curioso. El problema del MacBook Air no va a ser la potencia en sí, sino mantener la potencia, que es lo que os comenté. O sea, el tema del Turbo Boost, de pegar un pico de potencia, lo va a hacer bien, pero hacer ese pico y mantenerlo durante X minutos es lo que el MacBook Air va a llevar mal, porque no tiene un ventilador que pueda refrigerar ese procesador. Entonces, esto nos puede dar una idea de la potencia del MacBook Pro porque sí que va a llegar a esa potencia y mantenerla, mientras que el Air sí que va a pegar ese picazo, seguramente que para todas estas gráficas de benchmark y todo esto viene muy bien porque te voy a decir toda la potencia que tiene, pero no tiene tanto sentido, ¿no? No tiene tanto sentido porque te va a pegar el pico ese y después va a caer otra vez, incluso a lo mejor más, para enfriar el procesador, ¿no? Pero bueno, nos hace, podemos ver y tener una referencia en cuanto a potencia, que es bastante, y sobre todo lo comparan con un i7. Imagínate, si ya supera un i9, en comparación a un i7 es mucha potencia lo que hay en ese M1, y lo interesante va a ser eso, que incluso haciendo la conversión con Rosetta, la pérdida que tengas de rendimiento te va a compensar por lo potente que es el procesador, ¿no?
Así que veremos a ver, como todo esto son especulaciones sobre filtraciones, y cuando nos llegue pues empezaremos a hacer esas pruebas en comparación a otros Macs, ¿no? Y a ver que todo el software cómo llega a mejorar, cómo si se integra bien y funciona bien, y sobre todo Rosetta 2, que creo que tiene un punto ahí vital, porque si yo me tengo que comprar un ordenador de casi 2.000 pavos y resulta que las únicas aplicaciones que puedo utilizar son las Final Cut, Pages y después las aplicaciones del iPad, pues seguramente no me rente para nada, ¿no? Incluso yo sería el primero que si no funcionase bien lo otro, lo dejaría, o sea, no me quedaría con el MacBook Pro. Mientras que si es todo como se suele decir, en plan de, oye, sí que lo vas a utilizar, no un rendimiento tan bueno como si fuese nativo, pero va a estar realmente bien. Si va así, pues entonces creo que va a tener mucho sentido, y sobre todo todos esos usuarios no van a notar mucho el cambio de un ordenador a otro, incluso va a ir mejor, ¿no? Así que esas eran las aclaraciones, quería dejarla por ahí, que está todo especificado en la página web de Apple. Abajo te ponen punto por punto de cada imagen, de cada comparativa, con quién se ha realizado, cuándo se ha realizado y en qué condiciones, con la RAM y todo del MacBook con el que se ha probado. O sea que todas aquellas que tengáis esas dudas podéis contrastarlas allí en la propia página de Apple. Bueno, también comentando también Office, que también obviamente es de las cosas más interesantes, y por lo que ya os comenté de que Microsoft va a ser la principal interesada, ha sido de los primeros que ha dicho que ya está su Office para Mac basado en ARM. Lo que pasa es que está en fase beta, pero ya está disponible a día de hoy, o sea que si tuvieseis ya un MacBook ya podríais instalar esa beta de Office, que aún así estaría la versión oficial para x86 que podría exportar con Rosetta, pero bueno, para ARM ya estaría también. Como os digo, está en fase beta, no ha especificado en concreto cuándo quedará la fase definitiva y con la que ya podrás tenerlo nativamente. Pero bueno, es un gran paso que programas como Adobe, o sea, bueno, empresas como Adobe, como Microsoft, ya hayan dicho que su software ya está preparado para traerlo a ARM. Y bueno, es que creo que Windows, o sea, bueno, Microsoft va a ser el principal interesado en pasarse a ARM en todos los programas suyos, porque también quiere que se haga en Windows, ¿no? O sea, que eso también lo iremos viendo durante este año. Y bueno, para cambiar un poco de tema, una cosa que ha sido para mí una puñalada esta mañana: Google Fotos anuncia que ya no va a ser ilimitado ni gratuito. O sea, ese pedazo de servicio que hemos tenido durante todos estos años va a terminar, no va a seguir, y Google ha dicho que lo que va a hacer es que las fotos que tengamos subidas ya se van a mantener, o sea, no van a contar como que la hemos subido después, pero a partir del 1 de junio de 2021, o sea que aún quedan bastante, todas las fotos que se suban de más contará como que se suben al Drive, o sea, te van a ocupar. Entonces van a poner ahí el tope y es una putada, la verdad. Tendremos que ver otras alternativas. Yo soy muy pro NAS, o sea, el NAS me parece una herramienta que va a dar a muchos un servicio muy bueno a nivel de nube personal, tanto para películas como para cosas personales y todo. Y creo que ahora pues mucha gente apostará también por el NAS con esta cosa, porque el tema de las fotos es una cosa que nos preocupamos a día de hoy, pero es una putada, sinceramente, cuando lo he visto esta mañana. He muerto. Y bueno, poca cosa más. Como siempre, cualquier cosa, cualquier sugerencia en comentarios de iVoox, que ahí por entre todos podemos tertuliar, y cada uno obviamente tiene su punto de vista, que no significa que sea ni mejor ni peor, y creo que todos son respetables igual. O sea, y creo que tenemos que ser adultos para poder respetar una opinión diferente a la nuestra. Así que nada, espero que os haya gustado y nos escuchamos en el próximo podcast de Review for You. Adiós.